¿Qué tal si nos vamos al pasaje de, mientras que Pedrito viene para acá, Romanos capítulo 8. Gracias. Romanos capítulo 8, verso 6, por favor. Y vamos a estar viendo el verso 6 y lo vamos a declarar hoy día, lo vamos a dejar claro hasta el 11, para que nos vamos a comprometer, Pastor Pedro, hasta el 11. Romanos capítulo 6. Capítulo 8, perdón. Romanos capítulo 8, versos 6 al 11. Dice así la palabra: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Amén. ¿Está de nuevo conmigo? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, acá coloca espíritu en mayúscula, la vida del espíritu, el Espíritu Santo, es vida y paz. No sé si se ha dado cuenta, pero hemos estado definiendo algunos conceptos para hablar sobre la vida en el espíritu. Hemos visto algunos conceptos, estuvimos hablando sobre lo que era la iglesia, que era el reino, que era la resurrección, que era la vida en el espíritu. ¿Nos faltó algo más? ¿Vida eterna? Y vida eterna. ¿Se acuerdan? Que empezamos a definir conceptos, a trabajar, porque al leer la Escritura, al leer la palabra de Dios, nos encontramos con palabras y uno dice, ¿qué significa esto? Para los que no estuvieron, están las prédicas en YouTube, la buscan, estuvieron muy buenas, y definimos cada uno de estos conceptos. La de semana pasada no quedó, se la perdieron porque quedó muy interna. Nos retaron, estuvieron muy dispersos. Sí. Los pastores estuvieron muy dispersos. Nos retaron, nos dijeron, muy dispersos, tienen que dejar algo claro, pastores. Así que hoy nos estamos colocando las pilas para no volver a hacer. Pero quiero colocar 3 conceptos que tal vez son de la parte de la vida cristiana que muchas veces los decimos, pero no entendemos el alcance de cada uno de ellos. 3, y nos vamos a quedar hoy día con uno más profundizar, que es la carne. 1, ¿cuántos enemigos, según la Escritura, tiene el cristiano? Yo creo que eso es básico. Sanidad interior, ¿cierto? ¿Cuál es el primer enemigo que podríamos identificar? Diablo, el mundo, la carne, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Checklist. Entonces, 3 grandes enemigos, perfecto. El diablo, el mundo y la carne. El tema es que cuando éramos esclavos al pecado, no podíamos identificar a ninguno de esos enemigos. Hay algo importante. Pablo va a comenzar a desarrollar un concepto de palabras que cuando éramos esclavos no lo sabíamos. Así que, es que cuando somos esclavos no tenemos información. ¿Qué sabe un esclavo? Lo que el amo le entrega. Piensa un concepto de esclavo, se levanta en la mañana, muy temprano, tiene que ir a trabajar, se esfuerza, el amo le entrega un poco de comida, si es que según el tipo de esclavitud, ahí tenía algo de comida, seguís trabajando, llega muy tarde, otro poco de comida, y te encerraste en un lugar hasta el otro día porque eres esclavo. ¿Qué información maneja? ¿Qué sabe del mundo? ¿Qué sabe de un enemigo? Es un esclavo. Pero cuando el Señor nos rescató de las tinieblas y nos lleva al reino de la luz de su Hijo, aparecen delante de nosotros. Al despertar en la vida espiritual, aparecen enemigos que nosotros no conocíamos. De hecho, este concepto es lo más difícil de entender cuando uno se convierte al cristianismo o cuando encuentra. De repente llega a la iglesia y te dicen, tienes un enemigo, el diablo. ¿Y qué onda?
¿Cuándo me dijeron a mí que tenía un enemigo? Y vas caminando, después tienes otro enemigo, el mundo. Yo, pero si todo el día hago cosas con el mundo. Okay. Solo quiero definir que hay 3 enemigos según las Escrituras que tenemos una vez que nacimos en el Espíritu. Y vuelvo a repetir porque antes no lo sabíamos que existían. El diablo, no lo vamos a ver hoy día, otra clase. El mundo, no lo vamos a ver hoy día, otra clase. Pero nos vamos a quedar con uno que es la carne. Ahora, la carne, a diferencia de los otros 2 que son enemigos externos, el único enemigo interno que tenemos es la carne. Y aquí quiero detenerme en un concepto de definición. Generalmente, el ser humano es re bueno para echarle la culpa a otro, ¿sí o no? Sí. Especialista. Hoy día en la mañana le digo a la Luz, Pastor Pedro, Luz, por favor, vístete porque nos vamos a atrasar, porque es la que más nos atrasa, la lucecita. Me dice el papá, no quiero, le digo, mira, toma tu ropita, baja y para que la mamá te ayude mientras nos seguimos arreglando. Me dice, papá, muy buena idea. Media hora después siento que la Cata le dice, ¿no te has vestido? No, es que yo estoy contándole un cuento a La Paz. Media hora después. Y después la Cata le dice, ¿pero cómo no te has vestido? Mi papá me dijo que yo bajara. Y después llega llorando y me dice, tu culpa, vos, me dice. O sea, no, pero yo le mandé a vestirse, pastor. El punto es que desde pequeño endosamos la responsabilidad a un tercero porque es difícil admitir las responsabilidades personales. Pedro. Sí, estaba pensando lo mismo y estoy estudiando porque el versículo dice la mente puesta, ¿cierto? La mente puesta. Cuando uno va al original y empieza a estudiar la palabra, habla de una disposición, de una orientación. Entonces lo podríamos decir, la mente orientada o la mente dispuesta a la carne es muerte. Pero la mente orientada o dispuesta al espíritu es vida. Para que lo podamos entender bien, la semana pasada terminamos diciendo que Dios nos proveyó de la ley del espíritu, ¿cierto? De vida y de paz. Y espero que esa parte le haya quedado claro cuando Pastor Cristian da el ejemplo del avión, ¿cierto? Y yo después les muestro con una servilleta cómo el Señor nos está sosteniendo. Pero hay una elección. Hay una elección. El Señor no te va a quitar tu voluntad. No te quita tu voluntad. ¿Ya? No te hace un ser autómata o no te programa. Hoy día que está tan de moda el tema de los robots, creo que esta semana mostraban los chinos ahí unos robots que están sacando. Pero el Señor no hizo eso, Él no te programó, sino que el Señor proveyó de su espíritu, que hoy día está operando en nosotros, que sí nos vivifica, pero la voluntad es nuestra. Entonces, si tu mente se dispone a la carne, a ese enemigo que está hablando el pastor Cristian, eso se va a traducir en muerte, una separación. ¿Ya? Cuando pecamos, nos cuesta inmediatamente volver a tener esa comunión tan íntima con el Señor. Cuando pecamos, lo que sucede es una separación, hay muerte. La mente puesta en la carne es igual a una muerte, a una separación. Pero la mente dispuesta, orientada, pendiente, no sé, y ahí usted le puede colocar muchas cosas más. Pero si tu mente está puesta en el Espíritu, eso se traduce en vida. Entonces, cuando nosotros logramos andar, vivir en el Espíritu, cuando nuestra mente, nuestra voluntad está dispuesta al Espíritu. Por ejemplo, pastor, yo no sé cómo le fue a usted esta semana en sus labores cotidianas, pero quizá en el trabajo discutió con alguien, puede ser,
Quizás en la casa tuvo algún altercado, ¿cierto? La niña no se quería vestir, por ejemplo. También. O un montón de cosas que pueden pasar, cotidianas. Entonces, en la mente están nuestras emociones, ¿qué más hemos estudiado? En la mente está la voluntad, en la mente están los sentimientos. Cuando pasa algo en la semana que no es bueno, como que nuestra mente se quiere rápidamente desconectar. Pero la palabra aquí está diciendo que la mente puesta en el Espíritu. O sea, ¿cuál debería ser el ejercicio? Me pasó algo malo y cosas malas nos pueden pasar siempre. Pero la pregunta es, ¿dónde va a ir mi mente después de que hay ese acontecimiento? Y es una elección. O sea, si tu mente se quedó dando vuelta en el problema o se quedó en el enojo, estás proveyendo para la carne. Y eso te va a separar. Eso se va a traducir en muerte. Ahora, si nos pasa algo malo, pero tenemos ejercitado, ¿cierto?, nuestra mente a que se oriente al Espíritu, eso se va a traducir en vida. Y por eso le digo, es un ejercicio. Es un ejercicio. Entonces, ¿cómo nos presentamos hoy día sábado? O sea, ¿cómo me presento yo delante del Señor? Cuando yo llego acá a la congregación, y no tan solo la congregación, sino que en mi casa, mi mente debería estar dispuesta a buscar las cosas de Dios. Ahora, la carne que está dispuesta, y lo hemos estudiado algunas veces, el griego es sarx. Y ese griego sarx habla acerca de la humanidad caída. Es como Pablo habla de Adán, del primer Adán. La carne habla acerca de eso, habla acerca de la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Cuando entendemos el concepto de ser libre de la esclavitud, el concepto puede ser que queda muy llevado a un tema como muy de esclavos físicos de lo que entendemos. Pero la esclavitud en el espíritu es un significado del que el Señor nos hace libres de lo que no podíamos ver. O sea, no podíamos ver, no teníamos voluntad, no podíamos tomar decisiones. ¿Ok? ¿Qué hace el pecado? Nos envuelve de tal manera que nos quita la posibilidad de decidir. ¿Está acá? Éramos esclavos al pecado. Eso significa que no podíamos decidir. O sea, pecábamos porque éramos esclavos. Nunca hubo una posibilidad. Al despertar nuestro espíritu, lo que decía el pastor Pedro es muy importante, recuperamos el posicionamiento de la voluntad. ¿Ok? Tenemos la decisión ahora en nosotros de pecar o no pecar. Cuando éramos esclavos, pecábamos. El pecado hacía lo que quería con nosotros, esclavos. Nacemos en el Espíritu, recuperamos voluntad, lo que decía el Pedro. Entonces ahora desde ese comando, ese central de comando, todo nuestro ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, logra volver a alinearse al propósito, al llamado del Señor, vuelve a tomar el control, digamos, un buen concepto, de las decisiones. Entonces ahora, si algo pienso, si algo deseo, siempre está el último paso que es la voluntad. Antes no podía decidir. Hoy día significa eso que antes tenía sensaciones, deseos, cosas malas, sí, pero como eras esclavo, te arrastraba. Hoy vas a sentir, vas a desear, pero ahora tú tienes la decisión, la voluntad y tú puedes decir no. Y ahí está la ayuda del Espíritu Santo que te dice, yo te ayudo. Está la recuperación de la conciencia, esto es malo. Vuelve una clasificación de lo bueno y lo malo en nosotros. Porque se regenera nuestra conciencia, se regeneran los sentidos espirituales para discernir y el Espíritu Santo se coloca dentro de nosotros, pero al lado también como un apoyo para tomar decisiones correctas. Entonces, ¿por qué entonces vuelve a aparecer la carne como un enemigo? Porque es algo que ya no te puede gobernar, ahora está fuera de ti. Y la única manera de volver a ser gobernado por la carne es porque tú decidiste hacerlo. ¿Estamos acá, cierto? ¿Se va entendiendo, congregación? Amén. Entonces, esto es muy importante. Hay una pregunta que siempre me enseñó el pastor Fernando, me gusta mucho porque
dice, ¿podemos no pecar? ¿Has hecho esa pregunta? Si te diría, Diego, hermana, dice, ¿tú puedes no pecar? Y uno la conciencia podría decir, pastor, es difícil. Sí, es difícil. Pero la pregunta es, ¿podemos no pecar? La respuesta es sí. O sea, el Espíritu proveyó para que no, Exacto. para No que pecáramos. no pecáramos. Y hablábamos también, ¿se acuerda cuando estábamos estudiando Romanos 6? Ahí habla acerca del bautismo. Ya voy a hacer esa conexión. Muchas veces el bautismo se enseñó como ese símbolo, ¿cierto? Es un simbolismo de que tú estás muriendo y ahora viviendo para el mundo. No es simbolismo, hermano, es literal. Así es. Cuando uno se bautiza, literalmente uno está muriendo y muere Eso y es. vuelve a vida. Ahora, cuando uno lee el pasaje, dice que lo que uno está muriendo es al mundo, a la carne, bueno, y a todo lo que hemos estado hablando, pero te da la capacidad para no pecar. O sea, hoy día el pecado es nuestra elección, para los que hemos conocido a Cristo Jesús. Obviamente nos equivocamos, claro que sí. No claro. estamos trayendo una palabra condenatoria, porque Juan dice, hijitos míos. ¿Y si alguno pecó? Si alguno pecó, abogado tenemos, ¿cierto? Entonces podemos correr a Cristo y resolver el problema. Pero hoy día, si nos preguntamos, el Señor proveyó todo para que nosotros no tengamos que caer en pecado. Así. O para que el pecado no nos domine, para que no entremos como en ese círculo vicioso, que es, lo hago, no lo hago, lo vuelvo a hacer, no lo hago, lo hago. Entonces, pero el Padre proveyó para que podamos salir de ahí. Por eso hablamos de que el Espíritu, claro que nos vivificó, el Espíritu vivificó nuestro espíritu para proveernos esa capacidad de no pecar. Entonces, por ejemplo, hoy día, antes las reacciones, quizás la reacción de una vida sin Cristo, o también de aquella persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, ¿ya? Porque como les comentaba en la adoración, no significa que alguien que nació en una familia cristiana se va a mantener cristiano todo el tiempo. Esto no es un asunto de herencia, ¿ya? Sino que tiene que llegar un momento donde uno también decide por el Señor y le entrega la vida al Señor. Entonces, pero cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él te da la capacidad para que ya no peques. Él nos da la capacidad, Él nos dio toda la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Que nosotros podamos tener la voluntad de no hacerlo. Entonces, Pablo lo va a explicar en Colosenses, va a decir, a ver, si alguno pues, ¿cierto? Sí. Ha resucitado, busque las cosas de arriba. Y después dice, y haga morir la vida antigua. O sea, te da una cuestión súper práctica. Dice, ya no vivas conforme al varón antiguo, sino revístete del nuevo. En Colosenses 3 dice, buscar las cosas de arriba, y usted sigue leyendo los versículos y dice todo lo que tenemos que dejar. En Gálatas 5, que hablábamos la semana pasada, lo mismo. El fruto del Espíritu es, pero dejen el fruto de la carne. Entonces, claro, sí, el Señor está en nosotros, Él nos guía, pero hoy día los que tenemos que disponer nuestra mente para hacer la voluntad del Señor, somos cada uno de los que está en este lugar. Entonces ya antiguamente pasaba algo en nuestro hogar y reaccionábamos conforme a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Hoy día pasa algo en nuestro hogar y tenemos al Espíritu Santo y Él nos guía. Entonces nuestra respuesta ya no es esa respuesta impulsiva, sino que es la respuesta dirigida por el Espíritu. Amén. Y yo creo que todos hemos tenido en algún área de nuestra vida, el Señor ha ido tratando eso con nosotros. Estamos hablando de un enemigo. ¿Cómo se llama este enemigo? Ok. Entonces, pero la carne es un enemigo interior o exterior. Interior, perfecto. Colosenses dice, vuelvo al mismo pasaje, que nos rescató de las tinieblas. Y también Pablo desarrolla un concepto, es decir, que antes éramos enemigos de Dios. ¿Cómo éramos antes? No solo éramos personas no conocedoras, esclavas, éramos considerados enemigos. Ya. Pero mira el versículo, Pastor Pedro, mira el versículo 7, dice,
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera lo puede hacerlo. A ver, acá establece otro concepto, la ley de Dios, una ley superior. Está hablando de leyes, todo este pasaje, la ley de la carne, la ley de los judíos, la ley del espíritu, y ahora coloco otra ley, la ley de Dios. La ley de Dios es la que está sobre todas las leyes, pero dice que la mente puesta en la carne, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Hacernos enemigos de Dios, porque la carne, el sistema pecaminoso, nunca se ha podido sujetar a ¿qué cosa? A la ley de Dios. ¿Estamos? Súper fácil. Entonces, antes ustedes eran enemigos, promesa, ahora son mis hijos. Pero ojo, cuando ustedes se ponen en alianza, cuando su mente se pone en alianza con la carne, esa mente, ¿qué vuelve a ser? Mi enemiga. ¿Está acá? Esto es potente porque nuevamente nos pone en una posición complicada. Esto es muy interesante cómo funciona la libertad en Cristo. Te hace libre para que decidas por Él. Te hizo libre para que un minuto hicieras voluntariamente. Yo me hago, Pablo dice, yo era esclavo, pero ahora yo me hago esclavo por amor. Yo me voy a sujetar a la ley de Dios por amor. Yo quiero estar en esa ley. Porque esa es la que me... Entonces es un tema de decisión profunda, pero en el momento que nosotros volvemos a hacer alianza con nuestros deseos, con nuestros pecados, con nuestros corazones engañosos, cuando nuevamente lo que antes éramos esclavos, ahora voluntariamente, antes éramos esclavos, ahora voluntariamente volvemos a hacer la misma mugre que antes la hacíamos en ignorancia, en esclavitud, nuevamente nuestra mente se conecta y vuelve a ser enemiga de Dios. Y es por eso que Juan, lo que decía Pastor Pedro, decía, ¿por qué entonces necesitamos un abogado en los cielos para resolver nuevamente el tema? Porque es un tema legal. Cuando pecamos, nuestra mente se coloca en una posición de enemistad con Dios. ¡Pum! Delante del trono. ¿Qué pasó acá? Y el Señor viene a decir, te recuerdo que yo morí por Él, por el pasado, por su presente y por su futuro. Esa es la justificación. Y Él nuevamente aboga a favor de nosotros para ya no quitarnos el pecado de la esclavitud, sino para librarnos del pecado de la decisión incorrecta de nuestro presente. Porque es un tema legal. Es maravilloso el sistema que proveyó el Señor para hacernos libres del pecado. Es un sistema maravilloso, porque no solo garantizó el pasado, garantizó el futuro. Y ahí es cuando Pablo va a decir, ahora esta gracia, esta libertad que tenemos y esta bendición de librarnos del pecado, incluso ¿vamos a abusar de esto? Ahí está el punto. De ninguna manera. Pero ¿qué vemos con esto? ¿Nos hacemos enemigos de Dios cuando nos unimos al pensamiento, a la carne? Sí, es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Sí, entonces, vamos recapitulando. Hemos hablado de 3 leyes. Tenemos la ley del espíritu de vida, ¿cierto? Que esa es la ley superior. O sea, esa ley nos coloca a nosotros en una posición muy buena, porque eso es lo que proveyó Cristo. Entonces, cada vez que hoy día volvemos a equivocarnos, vamos a Cristo, y Cristo se presenta delante del Padre y dice, papá, acuérdate que tú me enviaste. Claro. Yo hice tu voluntad, morí, resucité por ellos. Entonces, Él confesó mi nombre. Él cree en su corazón de que tú me levantaste de los muertos. Y toda el acta de decretos que el enemigo tenía en contra de Él fue clavada juntamente conmigo en la cruz. Entonces, no le tomes en cuenta esto porque yo ya pagué el precio, dice Jesús. ¿Ya? Y claro que la carne se hace una enemistad. Después del verso 8 dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí hay un punto. ¡Pum! Y la pregunta aquí es,
Pastor Cristian, ¿y nosotros dónde estamos? Porque aquí dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Que es muy interesante como Pablo empieza, va, vuelve, para llegar a un punto de nuevamente fortalecer cuál es nuestra posición hoy día en el presente. Pero esa posición presente en el día, con una decisión incorrecta, nos vuelve a sacar del foco, del propósito. O sea, constantemente nuestras decisiones o nos meten en el propósito o nos sacan. No de Dios, sino de su propósito. Porque ¿te acuerdas cuando, qué se enseñaba antes? ¿Te acuerdas? Cuenta esa historia, por favor. Tú la explicas mejor. Sí, bueno, ya se sabe la historia del bisabuelo que conocía al Señor. Bueno, mi abuelo se empieza a congregar en una congregación que se llama Metodista Pentecostal. Yo sé que algunos de ustedes también se congregaron ahí. Y en la cual mi papá participó años. O sea, yo me acuerdo que a los 4 años, nosotros, cuando yo tenía 4 años, nosotros salimos de esa congregación. Hace 40 y tantos. 41 para ser exacto. Y claro, cuando estábamos ahí en esa iglesia y con el conocimiento que había en ese tiempo, a los hermanos se les enseñaba de esta manera. Se les decía, hermano, si usted va a ir a jugar fútbol, si usted va a ir al cine, antes de entrar a la cancha o antes de entrar al cine, dígale al Espíritu Santo que lo espere afuera. Usted entra, ve la película, juega en la cancha y después le dice al Espíritu Santo, vuelve a entrar. Entonces, era una enseñanza muy errónea, porque hoy día nosotros hemos entendido que el Espíritu Santo viene a ser de nosotros su morada, su habitación. Sí. Entonces, no es que el Espíritu, y además que el Espíritu Santo es Dios, pues, o sea, que irrespetuoso de nuestra parte sería estarle dando esa orden. Y ahí hay algo súper importante, ¿eh? Vale. Súper importante, porque de pronto como que no tenemos conciencia bien del Espíritu Santo y no entendemos que el Espíritu Santo es Dios. Exacto. Y como que lo queremos ocupar a nuestro antojo. Así como espíritu, a ver, ubiquémonos. Dios habita en nosotros. Ubiquémonos, Dios habitando en nosotros. Amén, morada de Dios. Somos morada de Dios y el Espíritu no fue previsto para que cumpliera nuestros caprichos, sino para que Él nos enseñe y nos lleve a la verdad que es Cristo. Amén. Yo por eso digo, ubiquémonos. O sea, si alguien lo estaba haciendo mal, ubíquese. El Espíritu Santo es Dios, merece nuestro respeto y nuestra reverencia. Quiero quedarme, porque cuando cuentas esta parte dice que locos que pensaran de esa manera, el Espíritu Santo sale, entra, todos nosotros decimos, ¡ay, qué errado!, ¿cierto? Te dirían hoy día, ¡ay, qué extraña enseñanza! Pero en la práctica, cuando no lo consideramos, ¿no estamos actuando de la misma manera? Es que en la práctica es lo mismo. Lo que pasa es que lo otro lo expresamos, es una enseñanza, lo otro lo vivimos. Porque al final y al cabo, cuando el Espíritu Santo nos dice esto es malo, esto no lo hagas, y no lo consideras, estás haciendo la misma práctica de alguien que es poco más honesto, porque por lo menos le dices, que Espíritu Santo, aléjate, voy a hacer esto incorrecto, y en un rato más vuelvo. Pero en este caso, perdón que te diga, pero eran más honestos ellos, con enseñanza errada. Pero en el fondo, en el día a día, cuando nosotros, sabiendo que el Señor nos está diciendo no, y no lo hacemos, es lo mismo que le estuviéramos diciendo, por favor, apártate, aléjate, en esta área no te metas. Seleccionamos la voz de Dios en las áreas que nos interesan y en las que no nos interesan. Entregamos ciertas puertas, ciertas habitaciones de nuestra vida y otras no. Le decimos, en esta área quiero que te metas en la finanza, quiero que te metas en la educación de mis hijos, quiero que te metas en esto, que necesito tu luz, tu entendimiento, necesito esta. Pero esta llave, esta habitación, este cuarto oscuro que tengo, me la reservo para mí, porque son mis áreas, son mis cositas, son mis tesoritos, son mis reliquias. Abro paréntesis, concepto de reliquia. Usted sabe qué son las reliquias, ¿cierto? Son tesoros, ¿cierto? ¿Qué es una reliquia en algún sistema religioso como la Iglesia Católica? ¿Sabe qué son las reliquias? Son los huesos de los muertos. Y quiero decirte, más allá que nuestras reliquias
Son pedazos de muerte en una habitación oscura, oculta, que solo tú crees que tienes la posibilidad de mantener la llave, pensando que Dios no la conoce. ¿Qué es la carne? La carne es mantener habitaciones de tu vida pensando que Dios no tiene la autoridad de meterse. Y como Dios no se va a meter a menos que tú decidas, Él va a respetar tus decisiones, y eso es respetar tus decisiones. No confundas que te la está respaldando. Es que la carne confunde y en un minuto dice, Dios respeta mis decisiones. Hermano, Dios respeta todas las decisiones. Porque Él no va en contra de sus leyes, Él respeta su ley. La respeta sobre los justos, injustos. El Señor no se levanta en la mañana y dice, ¿qué me tienen todos? Y que hoy día el sol solo va a alumbrar para algunos, para otros no. Alumbra para todos. Hay oxígeno solo para ciertas personas y para otras. El Señor respeta su ley y respeta la voluntad que nos entregó. Entonces en algún minuto nosotros actuamos de decir, hay áreas, carne, hay áreas, mente de nuestra vida que solo son un tema privado, solo son mías. ¿Has escuchado eso? Son mías. Cuando el Señor está diciendo, entrégame todas las habitaciones de tu vida, todas, todas. Ven y pongámonos de acuerdo. Y si hay área equivocada, ven y ponla de acuerdo hoy, no mañana. Sí, está como para que lo podamos entender, un ejemplo práctico. No sé si a alguno le ha tocado alguna vez arrendar un Airbnb. Yo, sí. Sí, no ha estado. Bueno, a los que no ha tocado, uno arrienda la casa de otra persona, pero cuando llega a esa casa, casi siempre hay una habitación que está cerrada. Sí. ¿Por qué? Porque el dueño de esa casa metió algunas cosas ahí adentro, y de pronto veo que nosotros pensamos que el Espíritu Santo está arrendando. Pensamos que el Espíritu Santo vino a arrendar esta morada, y no, Él vino para ser dueño. Él es Señor. Y cuando uno es dueño, no hay habitaciones cerradas. Las habitaciones, o sea, si yo soy dueño de un departamento, de una casa, de lo que fuere, tengo acceso a cada una de las habitaciones. Y nosotros erramos cuando pensamos que a Dios le podemos esconder algo. O sea, eso también lo hemos estudiado. Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Entonces, aunque nosotros tratemos de escondernos, la verdad es que hoy día nuestra vida para Él es un libro abierto. Debería ser así. Y lo es, o sea, Él lo sabe. Así es. O sea, quizás nosotros pensamos que no, pero Él sí lo sabe. Él conoce y escudriña hasta nuestros pensamientos más íntimos. Y por eso es que cuando entendemos que nos hemos equivocado, deberíamos rápidamente correr hacia el Señor. O sea, rápidamente correr hacia el Señor. Me equivoqué, erré. Quizás antes nosotros éramos personas orgullosas. ¿Sabe que el orgullo también te separa de Dios? Dice que Él resiste a los soberbios. Y el orgulloso vive como que no pasó nada. Esa es la postura de un orgulloso, no pasó nada. Ahora, el que es humilde, el que reconoce la necesidad de Dios todos los días, hoy día me equivoqué. Señor, hoy día me equivoqué en mi forma de hablar, en lo que dije. Primero, perdóname tú, Señor. Y la segunda práctica sería ir donde la persona que ofendí y decirle, ¿sabes qué? Me pasé, como decimos acá en Chile, no sé cómo dicen en Argentina, me pasé 3 cambios. 3 pueblos. Me pasé 3 pueblos, me pasé. Ya, discúlpame. Dije algo incorrecto y te pido perdón. Te pido perdón. Esa es la vida del Espíritu, ¿me entiendes? Estamos tratando también de lo que estamos hablando acá, traerlo a cosas muy cotidianas, muy prácticas, porque la vida del Espíritu no se vive solo en este lugar. Exacto. La vida del Espíritu se vive cuando estás en tu casa, la vida del Espíritu se vive en tu trabajo, cuando vas en el transporte público, en todo lugar. Porque si no estaríamos pensando lo mismo. Llego acá y el Espíritu está conmigo. Salgo de acá y ya no está. Y ya no está. No. A ver, el Espíritu Santo sigue obrando con nosotros
en todo tiempo. Entonces, por eso, de pronto, cuando estamos conversando, vamos bajando a cosas prácticas y cotidianas que sí tienen que ver con una vida del Espíritu. Sí tienen que ver. No sé, antes no era capaz de pedirle disculpas a nadie. Hoy día el Espíritu Santo está en mí, me redarguye mi corazón y bueno, tengo que ir y colocarme a cuenta. Así es. Porque eso es justo delante de Dios. Cristian la semana pasada leía un versículo muy bueno, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Exacto. Y el tema es que cada vez que estamos aprendiendo del Señor, más conocimiento de Él tenemos. Entonces, a medida que yo voy creciendo en el Señor, y si yo me estoy equivocando, bueno, tengo que reconocerlo, primero con el Señor. Señor, en esta área me equivoqué. Y decirle, y no lo quiero hacer más. Y eso te va sacando de esta dinámica. Ahora, el verso, volviendo al texto, el verso 8. Posicionamiento. Estamos hablando de la posición. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Porque dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí dice en. ¿Ya? Veámoslo como un lugar, el lugar de la carne. No podemos agradar. ¿Ya? El que está en ese lugar de la carne no puede agradar a Dios. Es como el que habita en la carne, el que pasa todo el tiempo con su mente en cosas vanas, no puede agradar a Dios. ¿Ya? Pero en el 9, Sin embargo, dice, pero vosotros no estáis en la carne. Gracias, Señor. hay una posición nueva. Tenemos una posición distinta. Amén. ¿Ya? No estamos en la carne, dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Entonces vamos a ir abriendo un poquito esto. Primero, hay un lugar. Imaginemos que este lugar se llama carne. Dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, los que están en la carne. Pero después dice que nosotros no estamos en la carne, sino que estamos en otro lugar, en otra posición. Estamos en espíritu. ¿Por qué estamos en espíritu? Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Amén. Esa es nuestra posición. Dígale al que está al lado, si el Espíritu Santo está en ti, tú estás en espíritu. Esa es tu habitación. Es una habitación espiritual. Pero después dice algo súper importante. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Y la pregunta siempre es, ¿y cómo sé que tengo el Espíritu de Cristo? La Escritura nos van a hablar acerca de esto. ¿Ya? Dice que si creyeres en tu corazón. O sea, a ver, lo primero que tengo que tener una convicción aquí adentro, y me estoy adelantando algunos capítulos, pero es importante hablarlo. O sea, primero tengo que tener una convicción acá adentro de quién es Cristo. Tengo que saber quién es Cristo, el Hijo de Dios. Como la confesión que hace Pedro cuando empezamos a hablar de este capítulo 8. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una convicción. Después, tener la convicción de que Jesús, cuando fue a la cruz, fue para solucionar un tema mío. O sea, fue a solucionar mi problema. ¿Cuál es el problema? Que estábamos separados de Dios. Pero ¿cómo eso, separado de Dios? Claro, estábamos separados de Dios porque la carne, antes estábamos en la posición de la carne y la carne no puede agradar a Dios. Había una enemistad. Cristo vino para que Él, al entregarse, al ir a la cruz, Él pudiera pagar ese precio, porque el precio de esta enemistad era un precio de sangre. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar con sangre. Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Él pagó el precio. Tengo esa convicción. Cristo, tú pagaste el precio por mí.
Cuando yo tengo esa convicción en mi interior de que Cristo pagó el precio por mí y Él me hizo libre, ¿sabe lo que viene a continuación? Que yo lo puedo confesar. Pero tiene que haber una convicción en el corazón, porque si solamente repetí una oración sin haber una convicción, ahí hay un problema. Ahora, si está esa convicción, si yo lo puedo confesar, si yo puedo confesar que Jesús es el Señor, ¿cuántos pueden confesar que Jesús es el Señor? Jesús es el Señor. El Espíritu viene a ser morada en mí. Entonces yo ya tengo el Espíritu de Cristo. Yo ya tengo el Espíritu de Cristo habitando en mí. Y eso me hace estar en otra posición. Yo ya no soy de los que antes estaba en esta posición de la carne, o también lo podríamos llamar el reino de las tinieblas, como habla Pablo en Colosenses. Y Él me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, el Espíritu. Entonces esa es nuestra posición hoy día, para los que hemos creído en Cristo, estamos en Espíritu. Pero tengo que, nuevamente, una convicción en mi corazón y confesarlo con mi boca. Y hoy día yo sé, entiendo que esa es mi posición, estoy en Cristo Jesús. Y sé que soy de Él. Y después viene algo tremendo, o sea, el verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de justicia. Es vida. Entonces dice, a ver, nuevamente, pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo sabemos que Cristo está en vosotros? A través del Espíritu Santo. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero una vez más no es gravoso para nosotros. Juan 14. Está Jesús hablando con los discípulos, ¿cierto? Bueno, ahí se forma toda una conversación, muéstranos al Padre, le dice uno, y yo me imagino a Jesús siempre con eso, diciéndole, ¿cómo me estáis preguntando a esta altura eso? O sea, ¿cómo me preguntas de nuevo que te muestra al Padre? Si el que me ve a mí, ve al Padre. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Es como que le pegan un palmetazo así, ¿hasta cuándo? ¿Ya? El que me ve a mí, ve al Padre. Y él dice, conviene, Jesús hablando, dice, conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene que Jesús se vaya? Porque ¿a quién me va a enviar? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y dice, y Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él les va a enseñar todas las cosas. Cuando ustedes tengan conciencia del Espíritu, ese día ustedes van a entender algo. Y empieza a decir, que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Parece trabalengua, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos de nuevo. Cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a entender que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, Cristo, que yo estoy en ustedes y que ustedes están en mí. ¿Quién vino a ser la unidad perfecta? Cristo. Esa conciencia viene cuando el Espíritu Santo está habitando en nosotros. A mí me preguntaban en la escuelita dominical, cuando era niño, ¿algunos tuvo una escuela dominical o no? ¿Sí? Es como la escuelita bíblica que tenemos con los niños, pero en otro formato. Me decían, me preguntaban y decían, a ver, Danielito, dígame, ¿dónde está Jesús? Y yo respondía, en mi corazón, con voz de niño, con voz de niño. En mi corazón, tía. Ya, a ver. Cuando uno lee Efesios, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que Cristo que está sentado a la diestra del Padre también está en mi corazón? Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da esa convicción. Es importante la labor del Espíritu Santo, hermano. Es muy importante. Porque sin el Espíritu no lo podríamos entender. O sea, ¿quién hoy día me enseña de Cristo, el Espíritu? Él me va enseñando acerca de Él. ¿Por qué hoy día puedo abrir la Escritura y puedo entender? Es gracias al Espíritu Santo, que Él me enseña todas las cosas. Más allá de lo que me pueda enseñar un hombre. O sea, hoy día nosotros estamos abriendo la Escritura
con respecto a lo que hemos recibido también del Señor, que es muy importante. Pero ¿sabe qué? Usted puede tener una búsqueda personal del Señor en su hogar. Así es. Y es lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. De verdad, es lo que nosotros anhelamos. O sea, lo que nosotros anhelamos es que usted busque al Señor en su hogar. De verdad. O sea, que tenga una vida en donde usted pueda leer la Escritura y le diga, Espíritu, enséñame. Amén. Y usted pueda hacer su devocional y que el Padre pueda enseñarle a usted en su hogar, que sea algo muy cotidiano. Es nuestro anhelo. Por eso estamos hoy día abriendo el libro de Romanos de esta manera, pero de verdad que es nuestro anhelo, es lo que está en nuestro corazón. Bajo ningún punto está en nuestro corazón que usted dependa de un hombre. Lo que nosotros queremos es que usted dependa del Señor. Que usted dependa del Señor y pueda tener esa relación íntima con Él. De repente alguien que nos ve puede decir, uy, estos que son locos, por ejemplo, para adorar. Yo de repente ahí me mando mis locuras, la otra vez fue tan loco que se me cayó el teclado. ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Cómo te lo explico? O sea, el espíritu. O sea, no tengo como darte una definición. ¿Ya? Pero el espíritu obrando en nosotros hace cosas extraordinarias. Hoy día cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Y es una realidad. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, una búsqueda intensa, el Señor abre tu ojo y tú lo puedes ver. Y tú lo puedes ver y lo puedes escuchar y puedes entender de otra forma. Y hoy día eso está para los hijos, claro que sí, porque es nuestra posición. Hoy día nosotros no estamos en la carne, estamos en espíritu. ¿Qué pasa? Que de repente es como que se nos olvida nuestra posición. Y cuando se nos olvida nuestra posición, empezamos a colocar la mente donde no tiene que estar puesta. A ver, una cuestión súper práctica. Si yo sé que ir a cierto lugar, si yo sé que hablar con tal persona, si yo sé que mirar X cosa me va a separar de Dios, bueno, no lo hagamos más. Claro. O sea, dejemos de tener nuestra mente dispuesta a eso, cortemos con eso de una vez. Es como cuando se le preguntaba, y si un miembro es mejor que te corte, ¿cierto? Si te va a hacer pecar es mejor quitar eso. Hoy día estamos hablando acerca de lo mismo. O sea, a ver, para los más jóvenes y los adultos también, incluso los ancianos que tenemos acá, si hay cosas que sabemos que nos están dañando, cortémoslo. ¿Qué cosas podemos cortar? Por ejemplo, lo que escuchamos, canciones que no nos edifican. Canciones que no edifican, cortemos con eso. Programas de televisión que no nos están edificando y que nos llevan a hacer cosas que nosotros sabemos que están mal, cortemos con eso. O sea, si el internet está siendo un problema, bueno, coloquemos cierto horario y digamos, ¿saben qué? De tal a tal hora no voy a ir porque yo no quiero que mi mente esté dispuesta a la carne, sino que yo quiero que mi mente esté dispuesta para Dios. Pero eso es una decisión. Y eso nosotros no lo podemos hacer por ti. ¿Me entiende? Yo no puedo ir a su hogar y decirle, ¿sabe qué? Usted debería tener internet. No. Eso ya es una decisión personal. Y ahí es donde está el tema de la voluntad. ¿Sabe lo que yo puedo hacer? Yo soy papá, usted sabe, ¿cierto? De 3, soy papá de 3. Entonces lo que yo sí puedo hacer, me puedo acercar a mi hijo y le digo, a ver, ¿qué estás viendo? Muéstrame. Así soy. Yo llego en la tarde después del trabajo, el Pedro está en su habitación. ¿Qué estuviste haciendo, Pedro, en el día? Tocando instrumentos, papá, lo sé. es su pasatiempo preferido. Y de pronto lo encuentro viendo el celular. Yo me acerco y le digo, muéstrame lo que estás viendo. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Yo soy el papá de él. Y un día el Señor me va a pedir cuenta. Y yo quiero hacer bien mi tarea, entonces me acerco y le digo, muéstrame lo que estás viendo. De pronto le agarro el celular y empiezo a revisar. Le digo, está bien. Oye, el pastor que invasivo con su hijo, no. Para nada. Para nada. Todos sabemos hoy día las cochinadas que están pasando por internet. Todo hoy día lo tenemos claro.
es nuestra responsabilidad también velar. Va a llegar un momento en donde el Pedro y mis hijas van a tener que enfrentarse solo al mundo. Pero yo creo que cuando llegue ese momento, ellos tengan algunas decisiones bien claras. Bien claras. Entonces, a ver, nos tenemos que unir en cuanto a esto, porque esto es una batalla. Es un enemigo. La carne es un enemigo. Véalo así. La carne es un enemigo. La carne lo que busca es separarte de Dios. Y tenemos que ser sinceros de que a veces lo logra con mucha efectividad. Te quiere separar, pero no lo puede hacer, porque tu posición para los que hemos creído en Cristo es otra. Como que la carne nos quiere jalar, es como que nos quiere tirar, sí, ven. No. Oye, yo ya estoy en otra posición. Yo estoy hoy día en Cristo. En Cristo. Con lo que acabamos de compartir, una tarea para la semana. No sé si lo hizo la última vez que se lo dijimos, si no lo ha hecho, de verdad hágalo. Lea Efesios, capítulo 1, pero léalo pensando cuál es su posición. Léalo pensando que su posición es en Cristo. Va a ser la lectura completamente diferente a lo que usted ha podido hasta el momento saber de ese primer capítulo de Efesios. Porque cuando uno entiende dónde está, todo es diferente. Hoy día nosotros estamos en Cristo. Entonces, a ver, para ir cerrando la idea. La carne es un enemigo. La carne es un enemigo y este enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Te quiere separar de Dios. Pero tu posición hoy día es en Cristo. La carne se ha vuelto nuestro enemigo, pero cuando la carne de alguna manera logra su objetivo y nos desconecta, lo que tenemos que hacer ahora es rápidamente correr, presentarnos delante de Cristo y decirle: Señor, límpiame. Límpiame. Rápidamente. Entonces, no se quede enredado con el remordimiento, porque la carne es experta en eso. O sea, uno se equivoca y la carne es experta en empezar a traer remordimiento y culpa. Y la justificación para eso. Exactamente. Te quiere sacar. O sea, ese es como entienda la dinámica. Te quiere sacar. Oye, pero tú no eres un hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. Esa es la carne. El enemigo ahí: oye, pero tú no dijiste que eras hijo de Dios, tú no te estás congregando y nuevamente estás cayendo en lo mismo. Y ahí empiezan a venir otros pensamientos. O sea, es mejor que dejaras de ser hipócrita. O sea, mejor sería ya que de una vez por todas dejaras de ir y congregarte o dejaras de buscar a Dios y más bien hicieras las cosas que a ti te gustan. Es una batalla. Y muchas veces esos pensamientos no son nuestros, sino que el enemigo es el que está colocando pensamientos en nosotros para hacernos creer que eso está ocurriendo o se está generando de nuestra vida. Pero son pensamientos que coloca el enemigo, que te vienen a susurrar y que te vienen a hacer entender como si fueran tuyos, pero son pensamientos extraños. El enemigo culpándote, diciéndote: ¿sabes qué? Mejor de una vez por todas te dediqué a otra cosa. Pero es donde uno tiene que decir: no, yo soy un hijo de Dios, mi posición es en Cristo. No voy a permitir que tú vengas con tus argumentos, con tu culpabilidad, a verme en el piso. Yo voy a correr rápidamente a Cristo, porque Amén. Cristo ya pagó el precio por mí. Amén. Ya pagó el precio por mí. Cristo me ha hecho libre. Amén. Libre. Hoy día yo tengo una posición nueva, estoy en Cristo. Esa es mi posición. Esa es nuestra posición de los que hemos creído en el Señor. Ahí estamos nosotros, refugiados y escondidos. Y después más adelante lo vamos a ver, pero ¿sabes qué? Y te lo adelanto. Cuando nosotros entendemos que estamos en Cristo, nada te puede separar. Ni tú mismo. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Porque Él ya pagó el precio por nosotros. Entonces, si te habías sentido esta semana culpable de algo, sacúdete. Amén. Sacúdete de eso. No es tu culpa. No lo es.
Cristo ya pagó el precio y Él te hace libre esta mañana. Sacúdete de aquellas voces que te están una y otra vez te están acusando. Sacúdete de eso, Cristo te ha hecho libre. Corramos a Cristo. Nada, ninguna circunstancia, ni las noticias más terribles que podamos escuchar nos pueden separar del amor de Dios. Nada nos separa. Nada. Mantengámonos ahí firmes. ¿Cómo se resuelve el tema de la carne? ¿Cómo resolvemos la carne? ¿Cómo resolvemos un enemigo? Con el Espíritu Santo, muriendo. ¿Cierto? Muriendo, Espíritu Santo. Okay. Pero Pablo va más profundo con respecto a cómo resolvemos la carne. Verso 13. Nos vamos a saltar solamente para querer cerrar el tema de la carne, porque la próxima semana ya nos metemos a otro tema. Verso 13, léalo conmigo. Porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando ocupa el término hacéis morir, en el término es matar. ¿Ok? La carne solo se soluciona con un tema: matándola. A ver, estaba en un retiro de varones y justamente me toca dar este tema. Y se los quiero compartir cómo se lo expresé a ellos, cómo funciona la carne. ¿Cómo funciona el sistema de pecado? Decía, hay un padre de una familia que tiene par de hijos, la habitación, y todas las noches, mientras su familia duerme, él baja al subterráneo y abre una pequeña puerta, un espacio como una reja, y le entrega agua y una comida a una persona que está dentro. Y cierra la puerta y vuelve a su habitación. Y el otro día, nuevamente, a las 3, 4 de la mañana, pone su reloj, despierta y sabe que tiene que darle comida a alguien que tiene en el cuarto. Y le da comida y lo mantiene. Hasta que un día se le olvidó que el que tenía adentro dándole comida era un asesino. Y en un pequeño descuido, cuando le fue a darle comida y le fue a alimentar, le quitó las llaves. Cuando metió la mano, le agarró la llave, abrió la puerta y con lo duro que pudo hacer, subió a la habitación mes siguiente y asesinó a toda la familia. Cuando las personas escucharon eso, y espero que entiendan lo que voy, eso es la carne. En el día en que menos te des cuenta, te va a destruir a ti y a tu familia. Y cada vez que nosotros alimentamos la carne, es como ese hombre que decidió guardar un asesino en la última habitación y lo alimentaba. No permitan que la carne, que es un asesino de nuestra vida, de nuestras generaciones, los alimentes toda la noche con tus pecados. Baja y mátalo de una vez por todas. Baja y mátalo de una vez por todas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mátalo. Hácelo morir de una vez y para siempre. Es que en el sistema legal Él venció al enemigo, Él venció al mundo, pero tú tienes que hacer morir una vez para siempre a ese asesino que se llama pecado, que se llama carne, que tú lentamente, con la no renuncia, toda la noche lo mantienes vivo. Pero recuerda que en algún momento va a tirar la puerta y tú vas a decir, ¿por qué lo alimenté? Haga morir, pues, el pecado.
una vez, igual que Cristo. Lo resolvió una vez para siempre. Tomen la autoridad del que resucitó. Verso, Pedro, para ir cerrando, verso 11. ¿Por qué podemos obrar en autoridad y hacer morir algo? Es porque alguien ya murió y resucitó y nosotros operamos desde la resurrección. La muerte ya no puede con nosotros y todo el sistema caído de muerte ya no nos puede gobernar porque el que resucitó no jaló la resurrección. Y si nosotros nos queremos conectar a un ambiente de muerte es porque simplemente hemos decidido no matar lo que debíamos matar. Amados, no alimenten a un asesino. Eso es el pecado. La historia que expreso es fuerte, pero si eso es el pecado. En algún minuto aflorece, ¡pum!, derribo todo. Sí. Pedro. Mientras Cristian comparte, me acordaba de ese versículo que está en Cantares, que dice que, voy a parafrasearlo, no hay que dejar sueltas o no hay que dejar que se escapen las zorras pequeñas. Así es. Porque empiezan a arruinar el viñedo. Y la carne es tan sutil porque primero aparece un pensamiento, lo hemos estudiado en sanidad interior un montón de veces, ¿cierto? Primero viene un pensamiento. Y cuando viene el pensamiento, siempre está la decisión. Siempre está la decisión de darle cabida a ese pensamiento o no. Cuando uno dice que no, eso es muerte, lo está matando. Pero cuando uno le da cabida a ese pensamiento tan pequeño, esto el día de mañana se puede convertir en algo muy grande. Muy grande. Si lo pensamos con respecto, por ejemplo, al tema de drogadicción, para que lo podamos ver así. Oye, pero si es solo una fumadita de marihuana, si es solo eso, o sea, no es nada, ¿sí? Para que seas parte del grupo, para que tú puedas compartir con nosotros, no es nada. Y fue esa primera fumada que lamentablemente abrió algo. Y ya no me bastó con la fumada, sino que después fue marihuana con pasta base, y ya después fue la pasta base no fue, y fue la cocaína, y vemos cómo hay una degradación. Estoy dando solamente un ejemplo, pero este ejemplo que estoy dando puede pasar con cualquier cosa que nos aleja de Dios. Solo un pensamiento sutil que termina abriendo una puerta. ¿Y por qué se los comento? Y nuevamente lo digo, y vamos a ser muy insistentes en esto. Hoy día el Señor nos dio la salida, hermano. Nos proveyó la salida. O sea, ya nosotros no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Podemos decir que no. Podemos decir que no. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, derramemos sangre inocente, no vayas con ellos. No vayas con ellos, no te conviene. Y entender que tenemos una autoridad mediante la obra de Cristo para decir que no. No tengas temor de decir que no. Queridos jóvenes, no tengan temor de decir que no. Hay algo que nosotros nunca podemos olvidar y es que la lámpara del temor debe encenderse en nosotros siempre. ¿Qué es descuidar? La carne en algún minuto siempre va a buscar un espacio, va a querer aparecer y aflorar en nosotros. Y entre más luego resolvamos, menos espacio le vamos a dar. Y yo creo en el Señor de que
el entender la vida del Espíritu, el que se nos abra el mundo espiritual, es para que podamos ver lo que antes no veíamos. Entonces, antes pasábamos libre porque no entendíamos, éramos ignorantes, esclavos. Pero cuando nacimos del agua y el Espíritu, esto no dejó de ser algo ajeno, pasó a ser algo de resolver nosotros. Cristo resolvió lo más importante. La muerte la resolvió en la cruz, resucitó. Resolvió el conflicto eterno que tenía con un enemigo, lo resolvió. Y resolvió también este sistema de este mundo. Pero hay algo que solo depende de resolver nosotros. Hacer morir. Hacer morir todo lo que hoy día nos está desconectando. ¿Y cuántas veces nunca demos por sentado que hemos resuelto las cosas? Cada cierto tiempo volvámonos a chequear. ¿Me escuchó? Cada cierto tiempo debemos volvernos a chequear, a decir, Señor, aquí estoy. No voy a creerme el victorioso. Esta semana Bastián compartía algo, la Catita lo republicó. Decía, David pudo vencer a Goliat, pero no pudo vencer los deseos de su corazón. Porque pareciera que los enemigos externos somos más fáciles de vencer, y ciertamente. Con 5 piedras derrotó a Goliat. Salió al campo de batallas cada primavera. Pero el día en que dejó quedarse en la casa y no salir a las batallas, no cumplió el propósito, fue el momento en que el enemigo ocupó un espacio en su corazón y él cedió a la tentación. Él debería haber estado en el campo de batalla. Cada abril, cada Pascua, él tenía que salir a recorrer y recordar qué cosa, que no había un Dios como el Señor. Pero una temporada se quedó en casa y generó un espacio. Que los deseos del corazón, que nuestros pensamientos más internos no sean el enemigo que nos quite todo lo que teníamos logrado en él. Al final, no son los Goliat que vencimos. Al final nunca han sido los Goliat que vencimos. Porque el Goliat, les recuerdo algo, fue la estrategia que Dios le dio a David para vencerlo. De hecho, David no venció a Goliat. Fue Dios venciendo a Goliat a través de David. ¿Escuchó eso? Fue Dios a través de David venciendo a Goliat. Pero cuando David no resolvió el tema en su corazón, después fue su propia casa que se le levantó con Absalón y le dividió el reino. No son tus victorias financieras, no son tus estudios, no son esas batallas gigantes. Las más difíciles de vencer son las que están acá. Hacernos morir. Y yo creo que esta semana deberíamos todos en la intimidad, volvernos a chequear. Se los dije la semana pasada, volvemos, chequemos, delante. Sentarnos tal vez con nuestro cónyuge y decirle, ¿qué hay en mí que aún necesito morir? ¿Qué hay en mí que aún necesito no avanzar? Y reconocer y avanzar. Pero ya no alimentemos más al asesino. Por favor, iglesia. No alimentemos más al asesino. Por favor, hermanos. Que en el día menos pensado nos puede matar a nosotros. Padre, en esta mañana nos exponemos a tu luz
como un solo cuerpo, como una sola congregación, te decimos que tu luz venga a examinar nuestra vida. Y a medida que tu luz va recorriendo nuestras vidas en esta mañana, te decimos, Señor, no hay ninguna habitación que no te pertenezca. Cada espacio, cada área, cada rincón de mi mente, de mi corazón, Señor, hoy día, Señor, te entregamos las llaves, Señor. Te decimos, Señor, que nos exponemos a que tú revises y que nos hagas y nos ayudes a hacer morir, a matar cualquier cosa que esté aflorando y que nos quita y que nos saca del propósito. Señor, hoy día nuevamente, Señor, te decimos que renunciamos a toda dinámica de pecado oculta, a todo consumo exterior, visual, de producto, de pensamiento que nos está desconectando y nos está quitando parte de la vida y lentamente, Señor, hoy día decimos, Señor, nosotros, Señor, no alimentamos al asesino de esa habitación que tenemos. Le quitamos el suministro, Señor, y lo matamos y decimos y lo denunciamos. No quiero más esto en mi vida. No quiero más esto en mí. No quiero una obra de la carne en mi vida. Yo soy un hijo de Dios que ha resucitado a la muerte y ha venido a vida nueva. Y decimos, Padre, como un cuerpo, renunciamos a toda obra muerta. A toda obra muerta. Renunciamos. Y empezamos a andar en las obras del Espíritu. En las obras y en los caminos que fueron preparados antes de la fundación del mundo para que los hijos anduviésemos, no en caminos de muerte, sino en caminos de vida. Y volvemos a colocar los pensamientos en la eternidad. Y nos desconectamos de todo pensamiento que ha sido puesto en la carne. Señor, no queremos ser un pozo que una parte dé agua dulce y la otra agua amarga. Queremos que nuestras aguas internas hablen de tu trono, de tus aguas eternas. Señor, hoy día que tu luz recorra cada rincón de nuestras habitaciones, cada pieza, cada habitación, cada espacio. No hay lugar donde tu luz esta mañana no comience a penetrar y denuncie toda sombra, Señor. No queremos ni siquiera oscuridad, no queremos sombra. Queremos que la luz del mediodía se coloque delante de nuestras cabezas. Porque la luz del mediodía habla de que no hay sombra, no hay espacio, no hay lugar a oscuridad. Y a medida que tu luz hoy día recorre nuestra vida y nuestras habitaciones, comienza a haber un grito de libertad en medio de nuestras vidas. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Y los que están en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas quedan atrás y se levanta una puerta de cosas nuevas, una vida nueva para los que están en Cristo Jesús. Libertad, Señor. Libertad en medio de nuestras vidas. Libertad en nuestros corazones. Libertad en nuestras mentes. Somos libres en ti. Y a medida que suena esa palabra en tu vida, están cayendo los pesos, están cayendo cadenas, están cayendo grilletes, se están abriendo las puertas. Aquí sean libres, amados hijos, sean libres. Venga la libertad, vengan a la libertad. Y la vida del Espíritu, la vida de la resurrección, del que venció la muerte, esa vida de resurrección vuelve a tomar parte en nosotros. El Espíritu de Cristo vuelva
a obrar en nuestras vidas en libertad. Somos libres. Ya no hay ninguna condenación. Amados, que la vida del Espíritu nos vuelva a parar en la posición correcta. Somos hijos. 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 Libres para hacer tu voluntad. Libres. Y los grilletes están cayendo en esta hora. Libres. Libres. Señor, hoy día tomamos la decisión de hacer morir y de matar todo lo que no proviene de ti. Porque los que son de Cristo, han llevado a la cruz todo pensamiento y todo deseo, a la cruz. Señor, y decimos, Señor, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, decide una vez más morir a la carne, a este sistema, para vivir la realidad del reino, para vivir la realidad del Espíritu.